Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es importancia en la vacunación. Me encuentro estudiando lo que es la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud y me presento a ustedes. Mi nombre es Catalina Eugenia Anaya García. Dentro de la asignatura Promoción de Programas Prioritarios de la Salud, vamos a ver lo que es la importancia de la vacunación. Vamos a ver que la vacunación segura tiene que ser en menores y mayores de 10 años. Y antes de empezar, vamos a iniciar con lo que es una vacuna. Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Esto es estimulando la producción de anticuerpos y estos pueden ser por suspensión de microorganismos muertos o atenuados. ¿Qué significan atenuados? Que son debilitados. También puede ser por productos o derivados de microorganismos. Vamos a hacer lo que es una prevención de las enfermedades por medio de una vacuna para no contraerlas, o si es que las contraemos, sea muy débil la enfermedad. Vamos a evitar contagios y estos contagios vamos a evitar que después se hagan lo que son pandemias, como anteriormente tuvimos lo que fue lo del COVID-19, que como no había una vacuna, pues llegó y a veces hasta llegaba a haber defunciones por esta enfermedad. Cuando llega la vacuna, nos empezamos a vacunar y pues sí nos daba la enfermedad, pero ya no tan grave. Entonces vamos a evitar ese tipo de contagios para que nosotros estemos con una salud digna. Cuando se tratan de niños, es importante asegurarse que estén bien asegurados, bien inmovilizados, para que evitemos que se muevan, que se lastimen y que también que la técnica sea la mejor o la adecuada para poder colocar esta vacuna. Por eso es de suma importancia tener la colaboración de los padres o tutores que acompañan a este niño. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí a la mamá cómo está sujetando al bebé, solamente le está dando confianza, si se dan cuenta no lo está lastimando, no lo está apretando y solamente deja la parte expuesta a vacunar. En este caso pues fue lo que es el brazo. Si fuera lo que es el músculo de la piernita, pues, o el muslo, perdón, podríamos colocar solamente la parte expuesta, que es la piernita. Y vamos a colocarlo tipo acostado, igual solamente sujetándolo sin lastimarlo y dejando expuesta la zona vacunar. Cuando son niños mayores o niños más grandecitos, entre 5, 6, 7, 8, 9 o hasta 10 años, ellos a veces ya tienen la confianza de la vacuna. Se dejan vacunar sin ningún problema. Si ocurriera que en ese momento de la vacunación ya empieza la ansiedad, el nerviosismo, pues solamente hay que estar cerca de ellos, asegurándolos, brindándoles confianza para que esto sea una buena técnica de vacunación y podamos aplicarla de forma adecuada sin lastimarlos. Tenemos varias formas, entonces hay que saber exactamente cómo se deben de colocar cada una de estas vacunas, por eso vamos a empezar a verlas. Y si se dan cuenta también tenemos lo que es una vía oral. Vamos a conocer entonces vías y técnicas de administración de estas vacunas. Tenemos que tener también claro cuáles son las capas de la piel. Tenemos lo que es la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo. Para poder hacer bien la vacuna, ponemos nuestro ejemplo, aquí tenemos nuestro modelo. Dermis. Solamente la aguja entra una pequeña cantidad del bisel para que sea en un ángulo de 15 grados entre la cantidad del bisel y vamos a inyectar la vacuna solamente provocando una ampulita, ¿ok? Para lo que es la subcutánea, vamos a colocar a 45 grados, vamos a atravesar dermis y vamos a colocarlo en el tejido subcutáneo. Como nos vamos a dar cuenta, es casi la mitad de la aguja, a un grado de 45, se coloca la inyección
y se retira, ¿ok? Y para lo que es la entrada muscular, pues tenemos que el ángulo va a ser aquí, derecho a 90 grados, se atraviesa dermis, tejido subcutáneo y llegamos al músculo. Es casi toda la aguja, ¿ok? Vamos a continuar. Para continuar con esta exposición vamos a ver el tipo de biológico, el ejemplo de una vacuna o dos vacunas, las características que hay, cómo se debe de ver cómo están compuestas, su edad de aplicación, su vía de aplicación, que es dónde se va a colocar esa vacuna, y la técnica adecuada paso a paso. Tenemos, ahorita aquí vamos a colocar 3 ejemplos de atenuadas. ¿Por qué? Porque queremos ver 3 vías de administración, en este caso subcutánea, oral y vía intradérmica. En la primera tenemos la CRP, que está hecha de un virus atenuado, que significa, como ya lo dijimos, es un virus debilitado. ¿A qué edad se debe de aplicar? A menores de 1 a 6 años y la forma es la subcutánea. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a colocarnos en nuestro modelo. Tenemos aquí, podría ser, se limpia la piel con alcohol para desinfectar el área. Se hace un pequeño pellizco, como también está aquí la imagen. Vamos a colocar o pinchar en un ángulo de 45 grados. Vamos a atravesar lo que es la dermis y llegar al tejido subcutáneo, que es casi la mitad de la aguja, como habíamos comentado. No hay que aspirar, solamente vamos a inyectar la vacuna lentamente, retiramos, vamos a colocar una gasita o algodoncito en la zona de la vacunación y, muy importante, sin masajear, ¿ok? En menores o en lactantes menores de 12 meses, pues lo vamos a hacer en el muslo. Entonces vamos a hacer de la misma forma. Este es su muslo. Vamos a hacer un pequeño pellizquito. Vamos a introducir 45 grados, la mitad de la aguja, atravesando dermis y llegando al tejido, lo que es el tejido subcutáneo. Vamos a inyectar lentamente la vacuna, retiramos, colocamos la gasita y sin masajear, ¿ok? Y como lo habíamos dicho, en mayores, pues la zona del deltoides, que es el bracito. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Tenemos otra atenuada, que es el rotavirus. Igual, está hecha de virus atenuado, que es un virus debilitado. ¿A qué edad nos vamos a colocar o se les va a colocar a los infantes? Pues solamente de 2 a 4 meses. Esta va a ser de vía oral. Aquí tenemos el ejemplo. Se va a sujetar al bebé, se va a abrir su boquita sin lastimarlo. Abrimos la boquita, vamos a hacer de cuenta que esta es la ampolleta. Entonces, ¿cómo la vamos a colocar? Solamente vamos a presionar que caiga la gotita dentro de la mucosa, ¿ok? En ese momento que ya fue ingerido, le damos su boquita y eso sería todo en esa vacuna. Vamos con otro ejemplo. Sigue siendo atenuada, es la BCG y esta tenemos un poquito más de información, ¿no? Está preparada con bacterias vivas, atenuadas, pueden ser también vivas, atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos y solamente se va a aplicar a recién nacidos. ¿Cómo va a ser la vía? Intradérmica. Vamos a colocar una imagen. Si se dan cuenta, como es en recién nacidos, pues podemos envolverlo, ¿sí? Vamos a colocar aquí nuestro modelo. Vamos a envolver sin apretar, solamente para que su manita que estaba expuesta quede libre. Vamos a tomar nuestra aguja,
nuestro algodoncito, desinfectamos el área y vamos a pinchar con el bisel hacia arriba, y solamente es en un ángulo, hasta puede ser de 0 a 15 grados, ¿sí? Vamos a relajar la piel. ¿Qué significa esto? Estirar un poquito, 15 grados, solamente atravesamos la dermis, que es lo que vamos a colocar. Se inyecta lentamente, como lo dice, y retiramos. Se va a hacer una ampulita. Esta ampulita va a desaparecer entre 10 a 30 minutos. Vamos a dejar que actúe y eso sería todo, ¿ok? Vamos con otros ejemplos. El tipo de biológico tenemos lo que es subunidades, tozoides y recombinantes. Vamos a ver la primera. Esta tenemos lo que es la neumocócica y la BPH, ¿ok? La primera pues son fragmentos específicos del patógeno, y la primera que mencionamos vamos a colocarla a infantes de 2, 4 y 12 meses. Y la BPH solamente se aplica a mujeres adolescentes entre 11 y 13 años. Las tres van a ser intramuscular. La tozoide, como es un ejemplo, tenemos la de tétanos y difteria, o la de DPT, que es la de después. Estas se caracteriza porque está compuesta de toxinas neutralizadas y solamente se va a aplicar cada 10 años, después de los 12 años en adelante, o si se requiere por algún control médico, o que se lo diagnostiquen, o perdón, que se lo recomiende el médico, ¿ok? Tenemos también lo que son las recombinantes. Un ejemplo de esta vacuna pues es la hepatitis B, y está compuesta por ingeniería genética. ¿A quiénes se les debe de aplicar? A recién nacidos de 2 y 6 meses, pero si no se aplicó en esas fechas en la infancia, pues puede ser para adolescentes entre 10 a 19 años. Ahora vamos con la técnica. Aquí tenemos, vamos a ocupar nuestro modelo para que quede claro. Se va a limpiar, puede ser en los menores, ya sabemos, muslo o región deltoidea, que es en la parte del brazo. Vamos a limpiar la piel desinfectando, vamos a sujetar entre índice y pulgar, vamos con un ángulo derecho de 90 grados, vamos a atravesar dermis y tejido subcutáneo y vamos a colocar toda la aguja dentro de la piel para poder atravesar y llegar al músculo. Después, con un movimiento rápido y seguro, vamos a soltar el pellizco, vamos a inyectar lentamente la vacuna y vamos a retirar de forma rápida para que no sea tan dolorosa esta vacuna. Terminada la inyección, vamos a comprimir con una gasita de la misma forma sin masajear. ¿Ok? Aquí que tenemos que tener estas recomendaciones, porque en la primera vamos a ver que puede ser muslo derecho, se relaja el brazo y se evitan zonas de acceso con abscesos. ¿Por qué? Porque ya hay una infección, ¿ok? Ahí no se puede colocar esas vacunas, hay que buscar otra parte que podría ser el otro brazo o el otro muslo. Si fue que tuvo un absceso y hay un efecto secundario que queda ahí una cicatrización y no puede entrar la aguja, podemos lastimarlos. Entonces siempre hay que buscar otra zona de vacunación, otra zona de parte del cuerpo, pues por eso en otra piernita o en el otro bracito. Esa es una de las recomendaciones que se dan para todos, ¿ok? Siempre que se aplique una vacuna, hay que aplicarla de forma correcta, con la técnica correcta, evitando
que sea dolorosa, que no sea bien aplicada en la zona que se debe de aplicar para que actúe bien lo que es el biológico. Y siempre la persona que nos las aplique debe de tener guantes. Vamos a ver las recomendaciones a la madre o al paciente ya vacunado. Puede ser un adolescente, puede ser un niño o puede ser un adulto. En ocasiones, pues, los bebés pueden ser los más expuestos a tener fiebres o algunas otras complicaciones, pero esto no nada más para los niños, a los bebés, sino a los niños, adolescentes o adultos nos puede pasar cualquier efecto secundario. Es importante que las madres y padres estén súper informados acerca de todos los cuidados que se requieren antes y después de las vacunas. Vamos a ver algunos casos. En ocasiones hay que informarles que algunas de las vacunas, como por ejemplo la pentavalente, pues puede desencadenar fiebre y es un síntoma común luego de esta vacunación. Entonces lo único que colocar un pañito para que se vaya bajando la temperatura. Ya si necesita algún otro tratamiento, pues preguntarle al médico para ver si se puede tomar algún medicamento. Puede haber enrojecimiento, sí, es una parte secundaria, un efecto secundario alrededor de lo que fue la vacuna. Y lo único que sí, un fomentito de agua fría para evitar que se siga inflamando o enrojecimiento. Y para todos hay que llevarles abundante líquidos. ¿Esto por qué? Porque existe alguna deshidratación en este tipo de vacunas por las fiebres. Entonces, tanto a niños, bebés, hay que darles agua, a los niños, adolescentes y adultos se les recomienda que haya abundantes líquidos. ¿Cuándo debemos acudir al médico? ¿En qué casos? Pues hay que explicar que deben de ocurrirse algo. Pueden haber algunas reacciones alérgicas que ya necesitan un tratamiento médico. Pueden haber algunas reacciones alérgicas normales como salpullido, enrojecimiento, pequeñas descamaciones dentro de la zona, o hay veces que por la reacción, pues después de una reacción alérgica puedes ver un pequeño escamamiento de la piel, ¿no? Pero es pequeño. Pero de todas maneras, si ya sugiera, como en estos casos que se ve de exagerada la reacción, pues sí hay que acudir al médico. ¿Qué otros casos? Pues cuando hay dificultad para respirar, que hay una ronquera, que vemos que se les empieza a inflamar las vías respiratorias, que hay una erupción, que hay palidez, que tenemos convulsiones, que empieza a haber vómitos recurrentes. En estos casos, pues no hay que esperar a que pase, porque son efectos secundarios de una vacunación y en ocasiones pues necesita que el médico lo revise y ellos nos den un tratamiento para evitar que sigan habiendo más efectos secundarios a esta vacuna. Como bien lo habíamos dicho, pues algunas vacunas, pues en algunas personas pueden ser alérgicas a este biológico, pero pues para evitar eso o tener un poquito más de visualización de esos efectos, podemos esperar una observación de 20 minutos después de la aplicación. Entre las reacciones alérgicas, pues ya vimos que son las leves como urticaria, una pequeña inflamación en la zona, o en algunos casos la anafilaxia. Esta ya es una reacción grave, una alérgica grave. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es una anafilaxia? Pues porque hay pérdida de conocimiento, la urticaria es demasiada, si se dan cuenta no hay espacio entre la piel. Hay una hinchazón de entre lenguas, la incapacidad para tragar, se empieza a inflamar demasiado la lengua. Y los tejidos de la garganta, pues al momento de inflamarse, evitan pues que haya ventilación, que haya una buena respiración. Entonces, en este caso, no hay que esperarse, acudir directamente al médico, porque este tipo de alergias secundarias puede llegar hasta la muerte. Entonces, sí hay que tener mucha observación y más a los pequeños de este tipo de reacciones. No se recomienda el uso del paracetamol o ibuprofeno de forma rutinaria.
¿Por qué se dice esto? Porque en ocasiones lo tienen o lo ocupan muchos papás o hasta los mismos adolescentes y adultos, y según para evitar o prevenir reacciones secundarias a la vacuna. Pero si nosotros no los tomamos antes, lo que vamos a hacer es que vamos a afectar la vacuna. ¿Por qué? Pues porque vamos a disminuir ese efecto de la vacuna. ¿En qué casos debe estar indicado tratar con paracetamol? Pues solamente en estos casos, cuando hay fiebre arriba de 38 grados y cuando hay intenso dolor tras la vacunación, y ese sí es recomendable pues tomar un paracetamol. Claro, vamos a tomarlo también en ciertos horarios. A veces tiene esto que ver, si son pequeños, pues con el peso del paciente se van a recomendar gotitas, ciertas gotitas por el tamaño, peso del paciente. Cuando son adultos, pues se les va a recomendar solamente una o dos dosis. Pues como bien lo habíamos comentado, vamos a colocar solamente compresas frías. En los bebés, pues casi siempre es en el muslo, en su brazo. Y en niños, adolescentes y adultos, pues casi siempre es en el brazo, ¿no? Solamente compresas frías, sin presionar, sin sobar, para evitar algún otro efecto secundario. Solamente es para evitar el dolor, para disminuir la hinchazón, para disminuir el enrojecimiento. Como vimos, es muy raro que se recomiende un calmante para el dolor en adolescentes y adultos. ¿Por qué? Pues esto, después de la vacuna, desaparece el dolor en algunas horas. Ya si hubiera, como lo habíamos comentado, pues sí hay que acudir al médico para que nos receta algún paracetamol por si el dolor sigue siendo muy intenso. ¿En qué caso se puede presentar? Se ha visto que cuando se coloca la vacuna de influenza o COVID, a veces el dolor sí es demasiado, es muy intenso por el tipo de biológico que se inyecta. Entonces lo único que es recomendable es una o dos dosis cada 8 horas y con eso queda más que solucionado ese problema. Voy a dejar aquí lo que son las referencias bibliográficas. Por si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues sin problema puede recurrir a estas referencias, verificar la información, o si quiere conocer más acerca de esto que es la vacunación, la importancia, pues aquí tenemos unas referencias para que ustedes puedan investigar y tener un poquito más acerca del tema. Pues les agradezco su atención, espero que les haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.